La esperanza es una virtud tan capital como desconocida. Se puede comparar a una cuerda formada por dos hilos trenzados. La virtud de la piedad, seguridad en nuestro Padre Dios, y la virtud de la prudencia, discernimiento. En primer lugar, seguridad. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables, escribe San Pablo. Dios cumple cuanto promete y lleva adelante sus obras. Prometió al anciano Abraham, casado con la estéril Sara, una numerosa descendencia de la que saldría el Mesías. Poco después nació Isaac, pero Yahvé se lo pidió en sacrificio. Abraham, sin entender ni buscar consuelo, esperó contra toda esperanza y se dirigió con Isaac al monte Moria. Yahvé se lo recompensó y cumplió su promesa más allá de lo imaginable, enviando a su hijo, al que sí dejó morir como sacrificio en el monte Moria. La obra no es una empresa humana, sino una gran empresa sobrenatural que comenzó cumpliéndose en ella a la letra cuanto se necesita para que se la pueda llamar sin jactancia la obra de Dios. Así se expresaba San José María y añadía: por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. La esperanza es seguridad y paz. Según Charles Peguy, la virtud del hombre que más impresiona a Dios es la esperanza. La fe y la caridad velan por los siglos de los siglos, pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme realmente tranquila. Y en segundo lugar, discernimiento. Pero la esperanza nada tiene que ver con un quietismo inerte del tipo todo va a ir bien. El optimismo en la buena marcha de este concreto asunto que tengo entre mis manos aquí y ahora es sustancialmente distinto de la virtud teologal de la esperanza. Se refiere a realidades contingentes y necesita ser razonado si no quiere degenerar en ideología. En el siglo VI a.C., Nabucodonosor dirigió su ejército contra Jerusalén. Todos los profetas auguraron la victoria del pueblo de Dios, excepto Jeremías, que instó al rey a entablar conversaciones de paz antes de pelear contra una potencia militar tan superior. Tras la conquista de Jerusalén y la deportación a Babilonia, solo el profeta del pesimismo, es decir, Jeremías, mantuvo encendida la llama de la esperanza. Dentro de 70 años volveremos a Jerusalén porque somos el pueblo elegido. La esperanza mira al futuro a la vez que discierne el presente. Es la hermana pequeña que lleva de la mano a la fe y a la caridad. Reconoce en las pruebas a Dios que se hace presente para purificar sus obras. Y en lugar de rebelarse contra ellas, descifra su mensaje. A este respecto, recomiendo vivamente, tanto por la forma como por el fondo, la lectura del libro de Eloy Leclerc, Sabiduría de un pobre. En cambio, la pasividad y el activismo son ideología. Parecen opuestos, pero comparten visión humana. Solo se diferencian en que el voluntarista confía más en sus fuerzas y el pesimista menos. Ante la prueba, ambos se desconciertan e incluso faltan a la caridad. Y la falta de unión en la Iglesia provoca esterilidad y muerte. C.S. Lewis distingue tres tipos de empleados: el siervo, que se limita a cumplir; el suplicante, que se entrega ansiosamente al trabajo; y el hijo, que lo considera suyo a la vez que descansa en su padre. Dios quiere hijos. San Buenaventura compara la seguridad y el discernimiento de la esperanza con el vuelo de un pájaro, que levanta la mirada hacia Dios a la vez que emplea todas sus fuerzas para mover las alas. Esperar es volar. ¿Qué espera el Señor de la obra en estos momentos? Quizá en las disposiciones del Papa Francisco pueda reconocerse una llamada a ser más carismática y más sencilla. En primer lugar, más carismática. Luigino Bruni es profesor de Economía Política en la Universidad LUMSA de Roma. Es autor de varios estudios sobre las organizaciones motivadas por un carisma, por un ideal,
sea o no de tipo religioso. Pueden leerse en castellano La destrucción creadora y Lógica carismática. Explica que de ordinario siguen este proceso. En su inicio experimentan una eclosión creativa en la que el fundador juega un papel central. Pero luego la vivencia y la difusión de ese carisma hace necesaria una organización que va cristalizando en unas formas de ser y de hacer. Cuando empieza a tener una estructura demasiado vertical, tiende a una completa homologación y la ilusión deja paso a la gestión. Aparece lo que llama la ideología, formas, modos de hacer y criterios a los que ha quedado reducido el carisma ya sin espíritu. Y aunque normalmente estas crisis no pueden evitarse del todo, sí pueden identificarse y bien afrontadas ser una maravillosa ocasión para revitalizarse, discernir qué pertenece al carisma y qué no. Confiar de verdad en él y por tanto en el fundador. Confiar en las personas y en su creatividad. Dialogar con el mundo al que el carisma ha venido a traer un poco de luz. No tener miedo a tomar decisiones dolorosas. Crear una cultura de gobierno más horizontal que vertical. En resumen, una creatividad que esté siempre vivificada por la mente del fundador, una fidelidad creativa. Quizá la obra haya pasado por un proceso semejante después del fallecimiento de San José María. El deseo de fidelidad al espíritu del fundador condujo a una reglamentación minuciosa de los modos de hacer, de encarnar las virtudes cristianas y de organizar las actividades corporativas y la vida en los centros de la obra. También el camino jurídico continuó y se culminó en esta etapa posterior al fundador, y lo que podría considerarse prudencial adquirió un enorme peso de responsabilidad. Y todo ello en pleno cambio de época, en el tránsito a la posmodernidad, que siempre resulta cansado y peligroso porque borra las referencias y lleva a buscar seguridades. Todo esto quizá haya propiciado que en la obra hubiese una cierta rigidez, actitudes voluntaristas y demasiada normativa, con el peligro de confundir los medios y los fines, de convertir el carisma en franquicia, de desnaturalizar lo vocacional en asociativo. Es posible que en este momento Dios, que siempre purifica y renueva sus obras, a través del Papa Francisco, desee tutelar el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, como él mismo dice. Que nos esté llamando a creer aún más en nuestro carisma, la vocación a una entrega total en medio del mundo, a identificarse con Cristo a través de las realidades seculares, a ser santos sin matices, no a hacer cosas, sino a ser místicos en medio del mundo. Y por enumerar algunas consecuencias, a cultivar la espontaneidad, tanto en la vida interior como en la labor apostólica, sin limitarnos a realizar prácticas de piedad o a promover actividades colectivas, a practicar una espiritualidad secular, amar a Cristo a través del matrimonio y la familia, el trabajo y el ocio, la amistad y las relaciones sociales, a dirigir cariño verdadero al prójimo, empezando por los más próximos con los que convivimos y por los más necesitados, a amar a este mundo posmoderno que nos ha tocado vivir, con la formación necesaria para entenderlo con hondura y honradez intelectual, a adquirir los sentimientos de Cristo respecto a la pobreza y a las riquezas, sin limitarse a reproducir cierto estilo de vida. En definitiva, a llegar a ser personas de criterio, no que cumplen muchos criterios. Y en segundo lugar, quizá el Señor nos esté llamando a la obra a no solo ser más carismática, sino más sencilla desde el punto de vista organizativo. El Papa Francisco ha manifestado que estas reformas se dirigen a confirmar a la prelatura del Opus Dei en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia,
especificando su organización en sintonía con el testimonio del fundador, San José María Escrivá de Balaguer, y con las enseñanzas de la eclesiología conciliar sobre las prelaturas personales. Y también a promover una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica, para la protección del don peculiar del espíritu de la obra. Ya lo decía San José María hace muchos años en una carta de 1962. Lo que nosotros ansiamos es solamente esto: armonizar el carisma, la vocación específica que hemos recibido de Dios, con la norma, con un estatuto jurídico adecuado, que podamos legítimamente usar con seguridad interior y exterior ante Dios, ante la Iglesia y ante los hombres. Solamente esto. También decía en ocasiones, con una expresión todavía más breve e intensa, que la obra era una organización desorganizada. Sobre este punto de la mayor sencillez institucional o estructural de la obra, me gustaría señalar 3 aspectos. En primer lugar, que la regulación que hace el Código de las Prelaturas Personales es muy escueta y remite a sus propios estatutos. En estos meses se está trabajando para adaptar los estatutos del Opus Dei a las nuevas normas para su aprobación por parte de la Santa Sede. De los nuevos estatutos depende que las recientes reformas legales tengan o no alguna consecuencia práctica para los miembros de la obra. En segundo lugar, incluso si de hecho no cambiase nada, es preciso aclarar el alcance de la asimilación de las prelaturas a las asociaciones clericales. Asimilar no es lo mismo que identificar. Es una técnica jurídica que evita repeticiones y facilita la interpretación de nuevas figuras. Podría entenderse que, según la finalidad de las prelaturas, pudiesen estar integradas por sacerdotes y laicos, en cuyo caso el Opus Dei podría caber en esta nueva versión más sencilla de las prelaturas personales. En cambio, una interpretación clerical que identificara las prelaturas con las asociaciones de clérigos sería incompatible con el carisma secular de la obra. Su finalidad es promover la santificación de sus miembros laicos, que representan el 98%. Solo unos pocos son ordenados e incardinados para el servicio de los demás. Por eso resultaría forzado que el carácter secular de la obra se relegase a un segundo plano y la preeminente tarea que realizan los clérigos pasase a ser lo principal. Sería de alguna manera retroceder a la aprobación de 1947 como Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz unida a la Asociación Opus Dei, que el fundador solicitó por ser la menos inadecuada en el Código de 1917 para incardinar sacerdotes. Y en tercer lugar, aunque es improbable, si en lugar de asimilar se identificara prelatura y asociación clerical, la obra dejaría de ser prelatura de hecho, y quizá debería reemprender su itinerario jurídico en busca de una solución adecuada. En este hipotético caso, el Papa podría promover en una previsible reforma del Código de Derecho Canónico la creación de una figura jurídica adecuada al carisma del Opus Dei, sencilla pero adecuada a su carisma, que contuviese los siguientes caracteres: que fuese de contenido vocacional, no solo para realizar ciertas actividades de tipo asociativo; en segundo lugar, que fuese secular, no religiosa ni principalmente clerical, integrada fundamentalmente por laicos; en tercer lugar, con capacidad de incardinar sacerdotes al servicio de esos laicos; y finalmente, de régimen universal bajo la autoridad de un prelado. Concluyo con una referencia que me parece relevante a la postura del profesor Aymans, cabeza de la Escuela Canonística de Múnich, recientemente fallecido. En los inicios de su carrera académica fue uno de los más grandes detractores de las prelaturas personales, pero en los últimos años matizó mucho su posición desde la perspectiva carismática. En la línea del Papa Francisco, opinaba que el carisma es una aportación sustantiva a la forma histórica del Evangelio,
en relación con lo institucional, que demanda una exigencia de acogida en lo específico por parte de la jerarquía de la Iglesia. Aunque sea aprovechando un traslado, no quiero terminar esta serie sin agradecer a los que habéis llegado hasta este punto vuestro esfuerzo, porque aun cuando sea un tema apasionante, no deja de ser arduo. Y para pedir perdón a los especialistas en Derecho por tantas incorrecciones jurídicas como seguro que salpican esta serie. Y a todos los demás porque también está llena de opiniones personales que seguramente no compartáis o de afirmaciones que necesitan ser matizadas o corregidas. Y quiero acabar con una pequeña anécdota. Esta serie, por casualidad, termina el día de hoy, 23 de agosto de 2023. Bueno, pues hace el año 82, es decir, hace 41 años, estaba don Álvaro, que era entonces el prelado, en la sede central, mejor en una casa que hay en Roma que se llama Cababianca, esperando que de un día a otro el Papa Juan Pablo II hiciese pública la decisión de elegir la obra en prelatura personal. Después de cenar solía tener un rato de tertulia con las personas que convivían con él. Y uno de estos días, esperando la llamada del Vaticano que anunciase que al día siguiente se haría pública esta noticia, alguien comentó, pues mañana sería un día estupendo porque mañana es San Pío X, que es un santo que en la obra hemos nombrado intercesor para las relaciones con la Santa Sede, pero no sonó el teléfono. Y justamente la noche del día siguiente de San Pío X, alguien comentó, pues mañana sería también un día estupendo porque es Santa María Reina, la fiesta de la Virgen muy bonita, no sonó el teléfono. Y la noche de Santa María Reina sonó el teléfono, era don Estanislao, que informaba que San Juan Pablo II al día siguiente haría pública esa decisión. Y alguien en medio de la alegría comentó, un 23 de agosto cualquiera. Y don Álvaro entonces dijo, es asombroso, 23 de agosto de 1971. Ese día San José María tuvo una locución. Escuchó una frase del Señor que decía, Adeamos con fiducia tonum gloria ut misericordia in consequamur. Vayamos con alegría, con confianza al trono de la gloria para alcanzar misericordia. Así es como solía denominar a la Virgen, el trono de la gloria. Es más, había hecho recoger en el mismo sitio donde se encontraban, pero en la parte de fuera, en el muro exterior, un bajo relieve que representa a la Virgen coronada por la Trinidad, con la fecha 23 de agosto 1971 y esa inscripción. Vayamos con confianza al trono de la gloria para alcanzar misericordia. Bueno, casualmente hoy es 23 de agosto también. Han pasado de aquel 23 de agosto primero, pues 52 años, y de aquel otro 23 de agosto de don Álvaro, 41 años. Pero siempre permanece la Virgen, el trono de la gloria. Acudamos a ella para alcanzar misericordia.